A todos. Muy buenos días, Dios bendiga a todos. Reiteramos, les amamos mucho a todos. Son los especiales en nuestro corazón, oramos mucho por ustedes, aunque no lo crean. Monterrey, siempre digo, es como la Ciudad de México, pero más bonita en el aspecto del amor que siempre me brindan ustedes. Gracias por todos. Estamos viendo una serie, esta es la cuarta clase de la serie. Estuvimos presentando ya 3 temas y vamos a abrir la Biblia y vamos a enfocarnos en esta parte en Romanos. Estamos precisamente viendo una serie que tiene que ver con la gracia y vamos a ir precisamente a Romanos en el capítulo 6. Hemos estado viendo, si ustedes han estado con nosotros, hemos visto lo que es un poco de teología en estos 3 días. Ayer vimos la teología de la santificación, de la purificación, que tiene que ver un poco con la consagración. Teología, como veíamos en la primera clase, si ustedes recuerdan, son 2 palabras. La primera es theos, de Dios, es una transliteración del griego theos, y logía, que significa palabra o estudio. Esto es el estudio de Dios. En la primera clase vimos, no en forma completa, la vimos en forma breve realmente, porque cuando vi esta parte, cada sección toma como 10 horas, entonces vimos nada más como por encima esto. Vimos la sección de la condenación o la teología de condenación, por qué el mundo está en condenación. Después vimos por qué es que se requiere la redención, eso fue lo que vimos. Vimos que la redención o la compra, darnos la libertad, nos pone en una justificación. Lo correcto es decir, nos absuelve o somos absueltos de lo que realmente hemos hecho. La pena criminal es la muerte y Dios decide eliminar la muerte y darnos vida en vez de muerte. Y vimos que esa es la idea de la gracia. No damos nada a cambio, Dios lo dio todo y nos absolvió gratuitamente. Y vimos también el día viernes la resurrección o la teología de resurrección. Hoy vamos a extenderlo todavía un poquito más. Y vimos que una persona no solamente ha de resucitar el día que se bautiza, sino que la resurrección inicia ese día, pero es una que continúa a través de nuestras vidas hasta el día en que moramos, si Dios permite, o Cristo venga una vez más. Eso es lo que vimos. Vimos también brevemente la idea del tiempo. A esto se le llama correctamente dispensación. Dispensación, eso fue lo que vimos, la idea de los tiempos. Dispensaciones de un tiempo a otro tiempo. Aunque Dios es eterno, aún en su eternidad decide crear la cronología o el tiempo que se puede medir, se puede marcar, y dentro de ese tiempo cronológico decide separar secciones. A eso se le va a llamar dispensación. Es un límite de tiempo. Por ejemplo, hay una dispensación desde Adán hasta Abraham. Esa es una dispensación. Lo que normalmente se le llama el tiempo de los patriarcas es parte de lo que se conoce como una dispensación. Esto es, la muerte reinó todo este tiempo hasta el tiempo de Abraham, cuando por primera vez Abraham es justificado, ¿verdad? Gracias a su fe, y no una fe muerta, sino gracias a su fe que tenía obras. Esto lo llevó a ser perfeccionado, según Santiago capítulo 13. Otro tiempo de dispensaciones desde Abraham hasta Moisés, donde miramos la justificación por esto, lo que es la fe en obras, lo que se le llama en hebreo emunaj. Emunaj, uno puede recibir la justicia o el ser absuelto por el pago criminal o el castigo criminal a través de ello. Vimos cómo es que Moisés introduce la ley, y con la introducción de la ley ocurre algo interesante. La ley hace que el pecado abunde, porque donde no había ley no sabías que era pecado, y donde había ley no sabías que estaba bien. Entonces vimos los tiempos son 5.664 a.C., 4.500 a.C. y 1.313 a.C. son los tiempos de la dispensación en el Antiguo Testamento. Luego viene la parte interesante. El año 33 después de Cristo muere Jesús. Cristo viene aproximadamente en el año 0, que realmente fue aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, y cuando Cristo viene, provee una salvación o una justificación no por la ley, porque la ley tiene un defecto, que la sangre de animales no equivale a la sangre de un ser humano en los últimos 3 días. Entonces, ese defecto que tenía la ley, Cristo la va a eliminar.
He aquí lo antiguo o lo viejo está próximo a desaparecer. He aquí viene el pacto nuevo. Y cuando Cristo viene, Cristo muere por nosotros. En su muerte, Él es propiciación, esto es, quita la ira de Dios. Él es nuestra redención, esto es, nos libera del pecado y del cargo. Esto es, nos justifica, nos absuelve de lo que habíamos hecho. Y todo lo hizo gratis. Fue un don, fue gracias, un don. Y como resultado tenemos la vida eterna. Lo que hace Jesús es que Jesús establece lo que se conoce como la congregación o la eclesía, ¿verdad? Que realmente es una transliteración de lo que se conoce como congregación o también como pueblo. Es lo que hace Jesucristo. Jesucristo establece lo que se conoce como la eclesía o la iglesia, y claro, de Cristo. Cristo es Mesías, Cristo es ungido, es lo que significa la palabra Cristo. Esto es, Cristo es Rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero cuando establece la iglesia, hermanos, y esto es lo que vamos a ver aquí, dice en Romanos capítulo 6, dice ahí en el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, fíjese cómo es que Jesucristo resucita. ¿Cuál es la expectativa de Dios de nosotros? Así como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Ahora, la palabra que vamos a estarnos enfocando mucho, hermanos, en esta clase es la palabra en. Una palabra muy sencilla, la palabra en. ¿Alguien había visto esta palabra, hermanos? En, ok. En, ¿verdad? Del griego en indica estar dentro. Estar dentro de. ¿Cómo estás dentro de Cristo? Bueno, lo vimos este día. Para estar dentro de Cristo, naces del agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes? Hay agua y hay sangre. Y en ese nacimiento, entramos a estar en Cristo. Sí, hemos resucitado y sí estamos viviendo en resurrección. Esto es muy importante, ¿ok? Esto es, una persona que ya no vive en resurrección, ya no está en Cristo, está fuera de Cristo. Porque si estuviera en Cristo, pues no haría lo que hace. Pero estar en Cristo indica esto, en vida nueva. Veamos entonces aquí en el capítulo 6 y veamos en el versículo 11, dice así. Dice: y así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios. ¿Cómo? Ahí está otra vez, ¿Cristo qué? Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate cómo, si nos adelantamos, Romanos capítulo 7, en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el don, o sea, la gracia, o sea, el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dentro de, en Cristo Jesús. Si lo quieren ver de una manera diferente, lo que estamos diciendo es esto: cuando una persona está dentro de Cristo, indica que está dentro de la iglesia de Cristo. Esto significa dentro. Si alguien está dentro, está en Cristo y viviendo en Cristo. Si alguien está afuera, está fuera de Cristo. Y son palabras muy sencillas que tal vez no le pongo mucha atención, pero vean ustedes, vimos esto en la primera clase. Uno vivía en el tiempo antiguo y estaba en estatus de condenación. Uno se convierte y se coloca dentro de, en Cristo Jesús. Pero para quedar adentro necesita vivir en resurrección. Si una persona pues regresa a vivir como vivía antes, es ilógico pensar que esa persona todavía está en Cristo, ¿qué? Jesús. Es ilógico pensarlo, pero muchos lo piensan así, por eso abusan de la gracia. Porque no cambian el chip y dicen: no, es que yo todavía estoy en Cristo Jesús, aunque estaban viviendo en pecado. No erréis, vimos ese día también, no erréis.
Así que hay una palabra en la cual me voy a estar enfocando, Romanos capítulo 8, en el versículo 1. Fíjate cómo dice Romanos 8, en el verso 1. Y esa es la palabra que me voy a estar enfocando. Romanos 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación. Esa es el primer día, teología de condenación. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, nos coloca en condenación. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y la pregunta que siempre se hace es, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Pablo hace unas preguntas recíprocas en el libro de Romanos, y dice, por ejemplo, Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, hablando de los judíos versus los gentiles, porque es el concepto que los judíos tenían. Somos mejores a ellos. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Muchos pensamos que la ley ya no sirve para nada y se tira a la basura. Es en ninguna manera. La ley sirve para todo, especialmente para la comprensión de la gracia. Luego dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera. 6:15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice, sino bajo la gracia. No, en ninguna manera. ¿Qué te está diciendo? Si te pones a pecar o si vives en pecado, no pienses que la gracia te va a cubrir. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber sido conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es lo que vimos el día viernes también. Entonces dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, si no bajo la gracia de ninguna manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Tampoco. La ley no es mala, hermanos. El Antiguo Testamento no es malo. Tenía un defecto, la sangre era de animales. Pero la ley es buena, porque nosotros, aunque no lo crean, guardamos toda la esencia de la ley. Y todo el Nuevo Testamento sale de la ley, aunque hubo algunos cambios, especialmente en forma espiritual, porque los judíos empezaron a guardar todo por cosas externas, por los rituales externos, y se olvidaron del espíritu. Entonces la ley lidia con el espíritu, no lidia con lo de afuera solamente, sino con lo de adentro. Y dice así también, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Claro que no, la ley no me mató, yo me maté a mí mismo porque no obedecí la ley. Y dice versículo 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque luego decían, no es justo que Dios haya elegido a los gentiles, quienes nunca guardaron la ley, que no vienen los patriarcas, y que los ponga en nuestro propio estatus. ¿Es injusto Dios? No, Dios es justo. Dice también, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Muchos pensamos el día de hoy que los israelitas, que los hebreos, que los judíos no sirven para nada. Y hay, de cierta manera, un odio contra ellos. Aún dentro de la iglesia de Cristo existe una idea de que ellos no sirven para nada, ellos no saben lo que están haciendo, cómo puede ser posible que no crean en Dios, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que entender nosotros es que Dios, aún en el año 2018, no ha desechado a su pueblo. Porque, aunque no lo queramos aceptar, los hebreos son su pueblo. Y es algo que tenemos que aceptar. Es lo que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos hace. Explica que si nosotros creemos que somos mejores que ellos, como ellos pensaban que eran mejores que nosotros, estamos en la misma situación que ellos. Por lo tanto, no os soberbezcáis, no te llenes de soberbia. Porque, hermanos, les digo que nosotros nada más nos metieron para provocar celos al pueblo de Israel. En cierta manera nos utilizó el Señor para provocárselos a Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo en la bendición, y es verdad. Pero ya adentro nos amó, nos adoptó y nos va a glorificar con ellos. Y dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que caigan? No, de ninguna manera. Ese es el prospecto que tiene. Pero vean la palabra, ¿qué significa en 8:1 otra vez más? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes tú si estás en Cristo Jesús? Y luego viene la palabra esencial. Dice ahí, ¿los que qué? Los que andan. Dice ahí, los que andan conforme a qué, hermanos? A la carne. Sino conforme a qué? Al Espíritu. Y aquí es la palabra, hermanos, que tenemos que entender, la palabra andar. Levante la mano, ¿quién sabe lo que significa la palabra andar, hermanos? ¿Quién sabe lo que significa la palabra andar? A ver, ¿qué es lo que piensan cuando decimos andar? Caminar. ¿Eso es de lo que está hablando aquí, hermanos?
No, totalmente. Conducirnos en cierta manera en tu vida. ¿A qué? O sea, para empezar a hablar es una acción ¿A qué? Muy que bien. debemos de realizar. Muy bien. Vamos a traducir la palabra griega porque son dos. ¿Están listos? Número 1. La palabra es peripateos. ¿Ok? Peripateos. Teos siempre es Dios. ¿Ok? Significa andar, caminar, conducir la vida. Pero antes de eso se encuentra la palabra katá. Y katá parece muy sencillo. Pero ¿a quién fue escrita la carta de los romanos? A los romanos. Y los romanos, aunque no lo crean, tenían un sistema de sujeción al pueblo. Era un sistema estricto de sujeción que los mexicanos no comprendemos. Soy mexicano, por los mexicanos, ¿ok? Ni los estadounidenses comprenden. Tú vas a Rusia y se sujetan al pueblo. Tú vas a Cuba y se sujetan a las autoridades. Íbamos manejando hacia Guantánamo Bay, donde se abrió una congregación nueva, y literalmente había un policía sin bicicleta, sin motocicleta, sin automóvil. Y el hermano que iba manejando iba muy rápido. Estaba en la autopista o en la carretera, porque solamente hay una carretera de 2 carriles para allá, para llegar al otro lado de la isla, y el policía nos ve y le hace el policía. Y el hermano, y se paró. Y digo, ¿qué pasó, mano? Dice, no, es que me paró el policía. Digo, pero no traen ni moto. Dice, no, es que aquí te tienes que parar. Digo, no, también en México. Sujeción. Y no puedes proponer dinero. Sujeción. Sujeción. Eso no lo tenemos nosotros. O lo entendemos, pero no lo hacemos. Kata significa bajo de. Y se utilizaba en el gobierno romano para decir esto: alguien que gobierna propiamente bajo de, con la referencia del término final del término arriba y abajo. Significa alguien está arriba de mí. Es lo que conocemos como organigrama. ¿Ok? A ver, ¿quién en el organigrama de la familia, quién tiene que estar como primer lugar? Hermanos, el esposo, muy bien. ¿Tanto de acuerdo con eso? En la casa de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de cabeza del hogar no la dijo Pablo por primera vez, ya estaban las leyes romanas. Era un término que usaban los romanos. Bueno, entre los soldados también había una firme convicción de sujeción a las autoridades superiores. Era, si te digo párate, te paras. Si te digo siéntate, te sientas. Si te digo acuéstate, te acuestas. Ese tipo de sujeción había. No como hoy en día, te para la policía, ¿por qué me estás parando? ¿Qué quieres? ¿Qué traes? No hay ninguna sujeción el día de hoy. Pues esta palabra, hermanos, andar, indica estar bajo la orden de alguien en el cual yo estoy en total sujeción. ¿Listos? No hay ninguna condenación para los que están dentro de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos quién está dentro de Cristo Jesús y quién no está? Es la pregunta. ¿Cómo está dentro? Bueno, los que no andan conforme a qué? A la carne. Y luego viene la palabra sarx en hebreo, carne, ¿verdad? En griego, la palabra carne. Dices, ¿qué es la carne? Esto es la carne. Esto es la carne. Algunos andan en sujeción. Algunos andan bajo este tipo. Esto los controla. Y ellos no lo pueden controlar. Y ya hay disciplinas espirituales que Dios establece para aprender a controlar esto. Les voy a dar un ejemplo bíblico. El hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Fíjate, cuando hace la creación Dios, todo es bueno. Pero ya cuando ve que el hombre está solo, dice, es la primera vez que dice, no es bueno. Todo era bueno hasta que vio eso. Dijo, no es bueno. ¿Le haré una ayuda qué? Entonces, hombre y mujer, se supone que disfrutamos la intimidad porque Dios es bueno y nos la regaló. Es un regalo. Nuestra esposa es un regalo. El que haya esposa, haya el bien. Es un regalo. ¿Qué entonces vamos? Hace rato
Sí, no, sí, amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Eso que uno siente por estar con su esposa. ¿Ok? Estoy hablando con los que sienten eso. ¿Okay? Ese anhelo, ese deseo grande, aunque no lo crean, es un anhelo carnal que es espiritual. Pero ese anhelo es anhelo. ¿Ok? Y dice Pablo, si quieren, no estén juntos para dedicarse, ¿qué? Sosegadamente a ¿qué? ¿Qué es lo que hace? El hombre entonces empieza a tener control de su cuerpo físico. El cuerpo le dice, ten relaciones, pero yo no me voy a basar ni andar conforme a esto. Lo voy a controlar. Y la disciplina de orar sin tener relaciones íntimas indica eso. Cada que yo tenga ese anhelo de estar con mi esposa, voy a ponerme en oración. Lo mismo sucede con el ayuno. El ayuno tiene el propósito de ¿qué? El cuerpo, porque cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de ser. Si tenemos hambre, nos airamos, nos ponemos como lobos, como gorilas, ¿verdad? Como leones, queremos golpear a la gente, traemos hambre. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? El ayuno hace que tengamos control sobre esa carne. Yo te controlo a ti, tú no me controlas a mí. Y cada que me están gruñendo las tripas y quiero comer, no, yo te controlo a ti y me pongo en oración. El ayuno ayuda para controlar la carne en la cual vivimos, porque no andamos conforme en ¿qué? En la carne. ¿Cómo estás siguiendo, hermanos? Entonces, Pablo se da cuenta de este problema que había y le dice, ¿cómo sabemos si estamos conforme a la carne o al espíritu? Dice, los que no andan conforme a la carne. Nos adelantamos un poquito, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si hablamos de la parte íntima, pues están pensando en las cosas de la carne. Están pensando en eso. Ven una escena erótica en una película y siguen viendo, porque están satisfaciendo su carne y porque andan conforme a la carne. Pero los que andan conforme al espíritu lo rechazan, se voltean. Aunque se vea mal entre los amigos, agachan la cabeza, porque controlan la cabeza. Hay unos que se quedan embobados, porque la carne los domina. La carne dice, sigue viendo. La carne dice, ve, observa, saca fotografías. Pero no andamos conforme a la carne. ¿Todos están siguiendo eso? Y dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Ahora, ¿cuándo es muerte? Y viene la palabra ocuparse. Ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? Cuando te dicen, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué quieren decir, hermanos? ¿Ah? ¿A qué te dedicas? Hay gente que se dedica a la carne. Están dedicados a la carne. O sea, sale una nueva canción de reggaetón y no se la pueden quitar de la mente. Y tienen que mover la cabeza. Se dedican a la carne. ¿Verdad? Nadie los ve. Ahorita está muy de moda esta tendencia de que ponen a una persona con audífonos, pero por dentro así me siento. ¿Ok? Pues muchos están así. Tal vez no se mueven, pero por dentro están, pero moviéndose. Eso tiene que ver, eso es carne, hermanos. Es parte de la carne. Tal vez tú, la ama de casa, dices, no, yo no te digo la carne, yo no bailo, ¿vas? Pero nomás cuando haces limpieza, agarras la escoba y te pones a danzar con la escoba. Es carnal. Me preguntan mucho, ¿es malo la zumba? Le digo, realmente te tengo que contestar. ¿Me estás pidiendo que te conteste? Y la otra pregunta sería, no, es que yo sí quiero saber, hermano. ¿De veras quieres saber? Porque tenemos que preguntarnos, ¿realmente es hacer ejercicio o realmente es bailar? Y son tendencias, hermanos. La idea es, te satisface y dices, no, es que yo me hago ejercicio. Digo, el ejercicio corporal para poco es que provechoso. ¿Haces lo mismo con la Biblia? ¿Haces lo mismo con el ayuno? Ah, no, hágalo. Pero mira, no me voy a morir, pero el morir es ganancia. Entonces empezamos a ver varios conceptos de lo que está bien y está mal. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Se le está hablando a los cristianos. Por eso están mal los bautistas. Y por eso están mal los evangélicos. Porque ellos dicen, una vez en Cristo, siempre en Cristo. No es así. O sea, tú resucitas y tienes que morir a lo que te gustaba antes.
O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, la Sonora Santanera. Y me encantaba y veía a mis abuelos y todo más y no sé qué. Y se supone que moría eso. Se supone que yo poco a poco tengo que ir santificándome la palabra para irme alejando cada vez más y más de eso. Eso es lo que tengo que hacer. Pero la carne es débil. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo estoy sabiendo si camino o ando o estoy bajo las órdenes de la carne? Yo te diría, podrías eliminar todo aquello que te estorba en la carne. Dirías, ay, es que me costó mucho este CD, o ay, es que esta grabadora, no, es que esta me la regaló mi abuelito, no. Pero Pablo lo dio todo por basura. Y entonces dirías, wow, hermano, estás pidiendo mucha consagración. No, es lo que Dios pide. Dios pide que vayas de la santificación a la consagración. Que no solamente estés apartado exclusivamente, sino que poco a poco con tu vida vayas creciendo más y más y más y más, de tal manera que lo demás no te mueva a ti. Porque la carne no nos mueve, ni nos debería mover. La paga del pecado es muerte. ¿Cuándo? Aquí es la teología de condenación. Si éramos incrédulos y pecamos, morimos. Y la paga del pecado es muerte acá también. Por eso están los bautistas. No, es que una vez salvo, siempre salvo. No es cierto. No es lo que enseña Pablo. Lo que enseña Pablo es, si sigues en la carne, vas a morir. Porque dice ahí la palabra de Dios, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Es vida y paz. Cuando un creyente viene a la iglesia y se siente incómodo con este tipo de clases, dice, no, madre hermano, ¿cómo se dio cuenta? ¿Qué se más que mi mamá le dijo? ¿Qué pasó aquí? No, es que lo que pasa es que no tienes paz, porque dudas si lo que estás practicando está bien o está mal, y ese es el espíritu que te está redarguyendo. No soy yo, es el espíritu, te redarguye. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que una persona que se dedica en el espíritu no solamente tiene vida, tiene paz, está tranquilo, porque en esa persona se ha perfeccionado el amor de Dios, no tiene temor al juicio en el infierno, porque sabe que dentro de sus posibilidades está haciendo todo lo que tiene que hacer para agradarle al Señor, para vivir en la gracia. Versículo 7 dice, por cuanto los designios, quisiera preguntarles si alguien ha escuchado esta palabra, los designios, hermano. ¿Alguien la ha escuchado, hermanos? ¿Alguien sabe lo que significa? Ok, vamos a aclararlo. Designios viene de la palabra pro, antes nema, ¿ok? Pensamiento, propósito o aspiración. O sea, los designios de la carne, o sea, hay gente que premeditadamente planea pecar. Lo está pensando antes de, lo piensa antes de. Y lo que hizo Jesús es que trató de eliminar la raíz del problema, de eliminar los designios, el pensamiento. Por ejemplo, dijo Jesucristo, si tú miras a una mujer y la codicias, adulteras. Y el judío decía, ¿por qué si no la he tocado? ¿Por qué si no me he metido con ella? ¿Es adulterio realmente eso? Dice Jesús, sí, porque lo que produce esa codicia es un designio. Y primero lo vemos, luego lo analizamos, luego lo pensamos, luego lo planeamos y luego lo ejecutamos. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Quiere eliminar la raíz. Y dice aquí, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios totalmente. Por eso, si ves una película es incorrecto ver las escenas eróticas, aunque seas el papá de la familia. No, hijos, cierren los ojos. Yo les digo cuando hablan, ¿ok? Ya casi va a acabar, ya casi va a acabar. Es incorrecto. Por eso es incorrecto promover música de fornicación, adulterio, es incorrecto. Despacito. O sea, está el hermano ya con sus 42 años escuchando Despacito. O sea, no es correcto, hermanos. Porque ¿qué está haciendo al niño? Entonces, ¿despacito qué, papi? ¿Despacito qué? ¿Qué significa? Tú, tranquilo, porque está bien buena esta hora. Tranquilo, por favor, despacito. Y son cosas que no pensamos. ¿Te domina más la carne o te domina más el espíritu? Porque primero lo pensamos. O de un rancho a otro está mi destino. Imagínate si el hermano es frailero. Todo eso, hermanos, de alguna otra manera está perturbando tu mente. No, pero es que esta canción, con esta enamoré a mi mujer, de un rancho a otro, ¿de verdad? O sea, ¿no ha escuchado ya la canción? Pues yo no soy usurpadora, ¿no entiendes lo que dice la música?
¿O acaso está mal? Entonces, los designios de la carne son está contra Dios. Primero se acodicia, luego dice, me lo voy a robar, me lo voy a robar, me lo voy a robar. Y después, ya me lo robé, ya me lo robé, me lo vuelvo a robar, pero ya me lo robé porque necesito robar, me lo robé. Esto, hermanos. Y la carne está pensando, siempre estás pensando en qué voy a hacer, qué voy a hacer. Me voy a engañar a mis papás, me voy a ir, nadie se va a dar cuenta, me voy a ir de pinta, me voy con el novio, me voy a decir que voy con mi amigo. Esto primero se piensa. Y esto está en contra de la amistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Reiteramos, ¿qué significaba la palabra? Sujeción. Sujeción. Si yo, por ejemplo, es que estoy muy cansado del cuerpo, es que necesito descansar, el domingo es el único día libre que tengo. O sea, ¿quién te sujeta? ¿La carne o el espíritu? El espíritu dice, no te dejes de congregar. La carne dice, es el único día que puedes descansar. Así que descansa. Y luego utilizamos la misma Biblia para excusarnos. Es que la carne es débil. ¿Sí te fijas? Es que si Pedro sintió eso, ¿qué puedo hacer yo? Pedro fue un apóstol. O sea, ¿qué se puede esperar de mí? Y entonces, ¿bajo qué estás? Lo que estamos entendiendo y lo que está explicando aquí es que estar dentro de, o sea, dentro de Cristo, es aquellos que andan conforme, sujetos bajo las órdenes del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Es el contexto del capítulo 8. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a ¿quién? A Dios. No puedes. El problema que hay hoy día en la iglesia, hermanos, es que hay muchos puntos grises. Hay muchos puntos grises y los aventamos a la cubeta de opiniones. Es que eso es por opinión. Y hay tantos puntos grises, hermanos, que la iglesia está confundida. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y luego somos, hermanos, como el pueblo de Israel. Le preguntamos al predicador, si el predicador no aprueba, es como si lo hubiera aprobado Dios. Cuando los cristianos del primer siglo decían, voy a verificar a ver si lo que dijo Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, es lo correcto, según lo diga las Escrituras. O sea, somos un pueblo que confiamos en el hombre y maldito el que confía en el hombre. Tenemos que ser un pueblo que confiamos en el Espíritu de Dios. Ok, si yo tengo esta duda en cuanto a este concepto, o a esta idea, o a esta práctica, yo voy a estudiar la Biblia y voy a llegar a una convicción, no para imponerla a los demás, sino para procurar practicarla, porque quiero vivir conforme al Espíritu, porque no quiero estar fuera de Cristo, sino dentro de Cristo. ¿Por qué? Porque la dádiva está en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús se encuentra la vida eterna. Fuera de Cristo Jesús no se encuentra la vida eterna. Y dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. O sea que aquí Pablo, hermanos, está haciendo una separación. A ver, vamos a decir, somos como unos 100. Y dice, y aquí dice, mas vosotros, y dice, ¿quién? Tú sabes si vives conforme al Espíritu de la carne. Entonces, los que viven conforme al Espíritu, relax, tranquilos. Pero los que están diciendo, híjole, el hermano ya entró con Vicente, y Vicente es lo máximo para mí, y ya entró con Luis Fonsi, y no lo puedo creer, y ya entró con esta, y empiezas a meñarte. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según que el Espíritu, y es condicional. Si es, dices, ¿cómo que condicional? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí dices, wow, o sea, yo tengo que preguntarme, ¿mora el Espíritu de Dios dentro de mí? Mora, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la iglesia, tristemente, muchas personas pasan toda su vida, hermanos, creyendo que son de Cristo y viven conforme a ¿qué? A la carne, y se excusan, se protegen en la misericordia de Dios, pero perseveran en la carne y en el pecado, pensando que la gracia va a abundar. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo él? No es posible. Si te das cuenta de la seriedad del asunto, ¿no? Y luego sigue diciendo ahí, versículo
versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, es condicional. O sea, ¿me estás preguntando, Pablo? Sí. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, al cual se le llamó primero la carne, el cuerpo, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa de qué? A causa del pecado. ¿Quieren que lo explique mejor? Cuando tú naciste del bautismo, se supone que el evangelio es muerte, sepultura y qué. Entonces tú lo mataste al viejo hombre, ¿a poco no? Lo mataste. Es una decisión personal que se hace con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero todos lo matamos. ¿Y cómo está de moda ahorita los zombies? Los zombies es, los muertos se levantan y te están siguiendo. Y así es. Muchos tenemos nuestro zombie que nos sigue. Si ese hombre que eras antes murió, realmente lo mataste, está muerto, como dice aquí, a causa del pecado. Está muerto. Entonces, no debe de haber ningún problema con que puedo ir a este baile o no, puedo tomar cerveza o no, puedo hacer cocaína o no. No debe haber ningún problema. Puedo mirar el propio o no, estar en la pornografía o no. O sea, imagínate, me dice uno de los muchachos, que un hermano dijo, esta persona estaba adicta a la pornografía. Y que le dijo, no te preocupes, sigue predicando. O sea, fíjate qué locura, hermanos. Qué locura es ella en que permitimos que los que andan conforme a la carne enseñen la palabra de Dios. No, deberían ser los que andan conforme a qué? Al Espíritu, porque los que andan conforme a la carne, hermanos, van a decir, no hay tanto problema con esto, hermanos, síganlo haciendo. No hay tanto problema con esto, síganlo haciendo. Y ya no están enseñando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y su estándar es su debilidad carnal. Si yo caigo, pues yo también caigo, no se preocupen, hermano. No, no. El concepto y la línea de estándar es alta de parte de los apóstoles. Y dice ahí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo? Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. O sea, si lo mataste y Cristo te ha resucitado una vida nueva, entonces se supone que ya no tienes que preocupar por el muerto. Pero la pregunta es, hermanos, este muerto es lo que le llama Pablo cuerpo, lo que le llama Pablo carne. Seguimos viviendo en el cuerpo. Pero si el Espíritu muere en nosotros, hermanos, lo matamos todos los días. Porque la resurrección no es una que sucede en el bautismo solamente, es una que sucede todos los días de nuestra vida. Y todos los días tenemos que matarlo. ¿Cómo, hermano? Sí, lo mataste en la muerte totalmente. Pero ¿a poco no tienes que matar todos los días, hermanos? Porque ¿a poco no como que se levanta el muerto? Está al lado de ti el muerto, ¿qué haces aquí? Soy yo. No quería estar aquí. Y Pablo, ¿sabes cómo le llama eso? Utiliza una metáfora romana. Había dos maneras de matar a una persona: forma rápida y forma lenta. Eso está en las leyes romanas, en la Constitución. Tú te lees 21 horas de las leyes romanas y te das cuenta de eso en 2 minutos. Porque no es un palo, ¿ok? Bueno, pero así tiene que ser. Bien. Una, crucifixión. Esa es la muerte rápida. La lenta, te ponían en una celda con gotas cayéndote hasta que penetraba tu cerebro. Y si querían ser más crueles, algún muerto lo metían a tu celda, le ponían grillos a su pie, grillos al tuyo y lo encadenaban. Un cuerpo muerto. Después de tiempo la peste te afectaba a ti, tú morías con el cuerpo muerto. Y dice Pablo, así estoy yo, vivo con mi cuerpo muerto. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de qué? De muerte. Eso se refiere Pablo. Y así andamos nosotros, tampoco no. Lo que tenemos que hacer es que, aunque traigamos el muerto, hazte para allá, te hagas para allá, que te hagas para allá. Por lo tanto, dice Pablo, yo quisiera ser realmente redimido completamente de este cuerpo. ¿Quién me liberará de este cuerpo?
Y así te lo pagamos. Pero unos tienen al cuerpo amarrado en la cadena, otros tienen al cuerpo sobre ellos, y otros son el cuerpo todavía. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estamos hipnotizados, porque vamos al edificio, cantamos, grande gozo hay en mi alma hoy y no hay gozo. Estamos en el edificio, estamos pensando en cosas de la carne. ¿Qué vamos a hacer después? Estamos durmiendo. No lo hacemos en el fútbol, no lo hacemos en el cine, pero aquí estamos durmiendo. Estamos en el edificio, estamos pensando. Todo eso nos debe dedicar la pregunta de Pablo. Si realmente mora en ti, entonces el cuerpo de muerte está muerto y estás totalmente resucitado. Versículo: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿qué? En vosotros. Y sigue diciendo: así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Esta parte de deudores es interesante. ¿Quién ha sacado algo de Electra? ¿Sí? ¿Coppel? Lo que le hablo a los endeudados, ¿ok? Tú te endeudas y tú no decides. Ellos te dicen: tal día me vas a pagar a tal hora, y si no me pagas te voy a comprar y aparte impuestos, y aparte voy a cobrar esto, y te empiezan a decir: te voy a cobrar más y más y más. Levanta la mano, señora, ¿le he cobrado de más y más? Soy el único endeudado. Sí, levanta la mano. Bueno, nosotros no le debemos nada a la carne, no le debemos nada al cuerpo para andarle dando su paguito cada mes, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. No le debemos a la carne para decir: no es que bailo porque le tengo que pagar al fútbol, no es que si no me va a demandar, no, es que si no me va a pagar la casa, no le debes nada, porque no somos deudores de la carne. Versículo 13: porque si vivimos conforme a la carne moriré. Y sigue repitiendo lo mismo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Versículo 13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir en la gracia indica matar constantemente el cuerpo ¿de qué? Del pecado. Si quiere levantar el zombie y lo matas, si quiere levantar el zombie y lo matas. Pedro dijo: despojaos del viejo ¿qué? Hombre. Se levanta y lo matas, se levanta y lo matas, se levanta aquel que le gustaba bailar y lo matas, se levanta aquel que le gustaba tomar y lo matas. Porque o soy yo el único que pasa por ese tipo de situaciones, hermanos. Todos estamos y tenemos amarrados en el pie al cuerpo de muerte. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y con eso termino. En Roma, hermanos, este término adopción y término esclavitud resonaba en sus vidas por la situación romana. Miren, la Iglesia de Cristo, después de esta carta en Roma, en su mayoría los miembros eran niños adoptados, porque como la prostitución era tanta en Roma, hermanos, que una mujer prostituta o ramera que tenía un bebé, lo que hacía es que después de tenerlo no lo podía preservar, porque no se podía seguir dedicando a eso. Agarraban los bebés y los tiraban a la basura. Los únicos que los recogían, hermanos, no eran el pueblo romano, no era el imperio romano, no eran los soldados. Es más, a veces los pasaban y los mataban, porque para ellos era un desperdicio de la sociedad. Iban a crecer, iban a ser maleantes, iban a hacer problemas y los mataban antes de que fueran eso. Los únicos que los tomaban era la Iglesia de Cristo. El único que los tomaba eran los cristianos. Y los tomaba, los educaba, crecían. Y la iglesia primitiva en Roma, hermanos, fue muy fuerte, porque la mayoría fue hijos de prostitutas que fueron adoptados y que vieron a ser parte fuerte en la iglesia del Señor. Así que estas palabras, wow, ellos lo entienden muy bien. Bueno, así como nosotros somos producto de la escoria, hermanos, porque lo somos producto del adulterio espiritual entre nosotros y Satanás. Y así como nosotros fuimos tirados en la basura, porque a menos que tú creas eso, hay un problema con cristianos, dicen: es que yo no era tan malo, entonces no vas a ser un buen cristiano. Así como éramos basura, dice ahí la palabra de Dios, dice:
no haber recibido el espíritu de esclavitud. O sea, no te tomaron los romanos para hacerte esclavo. ¿Sabes quién te tomó? Los cristianos, para ser hijo de Dios. Y eso se refiere cuando dice Santiago, no os olvidéis de las viudas y de quiénes, y de los huérfanos. Y dice ahí, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Porque imagínate un bebé que por primera vez dice, papi, que uno se deshace, se deslumbra, se derrite, hermanos, con las primeras palabras, papi. Yo recuerdo cuando acabé mis primeras papi todavía. Si no hubiera sido por cristianos, nunca hubieran pronunciado papi. Pues Dios, a los gentiles, nos adoptó. ¿A ti ya no nos adoptó? Nos pudo haber dejado en la calle, porque no teníamos parte, te acuerdas que no somos hebreos, no podíamos entrar. Entonces, nos ve en la calle, producto del pecado, producto de la escoria, producto de la basura, donde todos nos matan, donde no servimos para nada, y Dios nos toma, nos cuida, nos hace nacer de nuevo otra vez para poder tener un papi. Y nuestro espíritu clama y dice, Abba Padre, o sea, papi. Y ese espíritu que tenemos dentro de nosotros es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, ¿qué? De Dios. Yo no dudo que soy hijo de Dios, como lo fue un hebreo israelita. Lo que me sorprende, lo que me mantiene en asombro, es que Dios me haya tomado a mí siendo lo que yo era. Gentil, número 1. Pecador, número 2. Basura, número 3. Es lo que yo no entiendo, hermanos. Sigo sin comprenderlo. Y luego le digo a Dios, gracias Señor, porque imagínate si hubiera nacido, hermanos, en la dispensación de Moisés. Imagínate si hubiera nacido en la dispensación de Adán, hermanos, descendientes de Caín, o descendientes de Can, después de Noé. No sabes la bendición que tenemos al nacer, hermanos, en este tiempo, un tiempo en que a los gentiles se les permitió entrar y se nos permite llamarle a Dios Abba Padre. Por lo tanto, ¿cómo viviré en la gracia? ¿Viviré llamándole a Dios Abba Padre? ¿O viviré pagándole al puerto del pecado, que después de pagarle todas las deudas, nos va a llevar a la condenación eterna? Esto es cosa de razón, de lógica. Si nos mantenemos en la carne, estamos perdidos por la eternidad. Por lo tanto, ¿por qué queremos vivir conforme a la carne? Es cosa de lógica, es cosa de pensar. Cualquier persona que tiene cerebro lo va a pensar. Cualquiera que no tiene, hermanos, porque lo domina la carne, lo va a ignorar. Preguntas finales, hermanos, comentarios finales. Preguntas finales, comentarios finales, hermanos. Hermano, cuando usted empezó con lo del término de andar, se nos hace una recomendación en Primera de Pedro, que dice, conducidos con temor en toda vuestra camino, con una peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vanidad. Y eso es el significado de andar. Totalmente. Conducirnos con temor en esta vida, en todo el tiempo de peregrinación. Totalmente. Un ejemplo que damos, hermanos, es que a veces vamos en el auto. Estás hablando que se van a manejar, tiene un auto con 2 volantes. El maestro tiene uno y tú estás aprendiendo. Cuando ve un maestro que va a agarrar el volante y lo mueve, vaya bien, va mal. Pues así vivimos la vida, hermanos. Pero le tenemos que decir a la carne, tú no vas a manejar, yo voy a conducir mi vida. Tú no puedes mover mi carro, yo soy el que manejo el carro. Pero para hacer eso se necesita dominar, matar, deshacerte, aventarlo fuera del automóvil. Si lo dejas adentro, hermanos, te va a destruir. Hermano. Y en específico, ¿por qué se da tanto con los romanos en este grupo Pablo, más que por los romanos? Primero porque Pablo no había estado nunca en Roma. Pablo tiene una preocupación por los romanos porque quiere asegurarse que
que tengan todo el concepto de quién es Dios. Por eso son las 7 teologías. Romanos es una obra magistral de Pablo, porque es como si te dicen a ti, ¿sabes qué? Hay una iglesia de Cristo, están echándole ganas, pero les falta mucha doctrina. Pablo agarra y empieza a escribir esto. Bueno, no lo escribe, ¿verdad? Lo escribió Tercio, pero es otra cosa. Se lo dicta Tercio y lo está escribiendo, lo está escribiendo, lo está escribiendo, lo está escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está haciendo Pablo, hermano, es que les manda su obra magistral. Es doctrinal totalmente y les explica a ellos. Pero porque los romanos, hermanos, no eran tan inmorales como los corintios, pero había mucha inmoralidad en esa sociedad. En todo lugar hay maldad, pero en la provincia, en el pueblo, hay maldad, pero no es lo mismo que si vas a Las Vegas, no es lo mismo que si vas a Nueva York, no es lo mismo que si vienes a Monterrey. ¿Estamos hablando en serio? ¿O no es cierto? No es lo mismo. Entonces, Roma era Roma, Roma era la capital del imperio. Roma era la crema innata del pecado, donde los senadores mandaban quitarle sus partes genitales a sus esclavos para hacerlos como mujeres y tener intimidad con ellos. Este es el tipo de donde había orgías y era parte de su celebración religiosa. Entonces ese tipo de cosas, ellos estaban expuestos a eso. Por eso Pablo se dice, no anden conforme a la carne. Y me gusta lo que hace Pablo, da muchos términos legales romanos, porque lo entendían bien. Muchos se quedan como, ¿de qué es esto? ¿De qué es esto? Son términos legales, que en Roma los entendían muy bien. Roma es el Washington DC de aquel mundo. Roma es la Ciudad de México de aquel mundo, donde está centrado el gobierno del país. Eso es Roma, por eso se los escribe a ellos de esa manera. Preguntas, hermano. ¿Se entendió? Si alguien anda conforme al Espíritu, si alguien anda conforme a la carne, Dios nos da una oportunidad para considerar nuestra vida. Dios les guarde y Dios les bendiga.